A lo lejos se acuerda cuando su amigo La Güereja llegó a sentarse con él. Lo conocía porque era de la ciudad Quetzal también. Nunca habían compartido en amistad, solo se saludaban cuando se encontraban por las calles de la colonia. La Güereja era un pandillero de poca monta, lo había visto por la colonia desde que era niño. Su apodo se debía a que tenía similitud sorprendente con la comediante mexicana de los años 90. Enanoide, subnormal, cara de perturbado, rastros femeninos atrofiados, voz chillona, dientes torcidos y podridos. Le pidió a Ángel Miguel que lo invitara a una cerveza. Ángel lo invitó a sentarse a su mesa. ¿Cuándo saliste, Güereja?, preguntó Ángel arrastrando su dicción. Hace 2 meses, dijo mientras sonreía y mostraba sus dientes retorcidos. ¿Y qué putas? ¿Qué hiciste? Ni mierda, cerote. Iba con unos chinches que se acababan de huevear el carro donde íbamos y no me dijeron nada los mierdas. Nos paró la tira y me fui con la pinta. Me la fui a comer 6 meses. Rió maravillado de su odisea. Ángel le contó lo que había sucedido ese día en la bodega, arrastrando y deslizando sus palabras. Ya se lo llevó el río de la tristeza ese tu compita. Ahí adentro va a aprender a no meterse a hacer cosas de hombre. Se tomaron otras cervezas. La Güereja le contó a grandes rasgos los puntos culminantes de su estadía en la prisión de alta seguridad de la zona 18. Ha de ser de a huevo estar preso, concluyó Ángel. La Güereja se destartaló de la risa. Come mierda, Ángel. Ahí sí se la ve panudo uno, mano. Lo que sí es cierto es que se acostumbra uno a vivir entre tantas bestias. Uno se vuelve medio animal también. Cuando salís ves que toda la sociedad es una gran timada, empezando por la familia, la escuela, la iglesia, el gobierno, el consumo, el fútbol. Todos son pajas, todos valen verga, todos, menos el barrio. Ángel se le quedó viendo fijamente con sus ojos de sapo tambaleándose sobre su silla, maravillado por la fealdad de su conocido. Ya no tengo pisto, Güereja. Vamos a la mierda, cerote, dijo Ángel con genuino cansancio. Se paró con dificultad y caminó a la salida. Chocó con la barra, con una silla y luego con la puerta. Qué mala onda, cerote. Cabal cuando se está poniendo interesante la casaca, dijo la Güereja y caminó detrás de él. Tomemos taxi para mi casa, ya tengo unas varitas. Vámonos por ellas y nos echamos otros tragos por la chance. Salieron a la calzada San Juan y el tráfico había disminuido significativamente. Pasaron varios taxis ocupados hasta que al fin pasó uno vacío y paró. Ángel se sentó en el asiento de atrás y la Güereja en el de adelante. Le indicó al taxista que se dirigieran hacia la colonia del Milagro. El taxista les explicó que solo iba a llegar a la entrada del Milagro por lo peligroso de ese lugar y la Güereja sintió. El aire empezó a revivir un poco a Ángel y de repente se dio cuenta que la Güereja tenía un revólver que apuntaba a la sien derecha del taxista. Métete por aquí, hijo de la gran puta. Nos vas a dar tus varas y todo en paz, ¿me entendés? Danos tu pisto y todo en paz, ordenó sonriendo de la emoción. No, cerote, ¿qué estás haciendo, mierda? Quiso intervenir Ángel, hablando entre dientes, inseguro de que estuviera soñando. Yo quiero seguir chupando, cerote, le aclaró a Ángel, volteándolo a ver sonriente. La Güereja, excitado por su atrevimiento, no podía contener su sonrisa de dientes desordenados. Muy bien, amigo, le dijo el taxista con voz temblorosa y pálido como un fantasma. Le suplico que tenga mucho cuidado con esa pistola. Tengo 3 hijas chiquitas. Se metieron a San José Las Rosas, la colonia que está enfrente del Milagro. El taxista bajó velocidad para pasar sobre un túmulo alto en la entrada de la colonia. Se dio cuenta que en dirección opuesta se acercaba una patrulla. Aprovechó para hacerles cambio de luces desde su carro,
Así alertaba a los agentes de la ley. Los policías pudieron ver a la güereja encañonando al taxista, pero este no se dio cuenta de la patrulla porque estaba muy metido en su papel de malhechor. Los policías inmediatamente dieron una vuelta en U y encendieron sus sirenas, alarmando a los criminales. El taxi se detuvo y los agentes salieron con sus armas desenvainadas y apuntando en dirección al taxi. Les gritaron a los asaltantes que salieran con las manos arriba. La güereja tiró el revólver con torpeza, lo más lejos que pudo desde la ventana de pasajero, sobre la banqueta, pero no lo suficiente lejos del taxi. ¿Qué está pasando ahí?, vociferó uno de los policías mientras se acercaba con cautela y apuntaba su arma al rostro de Ángel. El otro llegó a la ventana del conductor y le apuntó en el rostro a la güereja. «Me llevan secuestrado, jefe», dijo el taxista. Ángel Miguel no podía pronunciar palabra alguna, primero porque estaba muy borracho y segundo por el inesperado giro que los eventos estaban tomando. Los agentes policíacos sacaron a los asaltantes a jalones y a patadas del taxi. Los registraron y los esposaron. «¿Dónde tenés el arma, mierda?», le gritó el oficial a la güereja. «¿Qué arma, señor? Usted está equivocado, ese señor está mintiendo», señaló con los labios al taxista. «Sí, yo vi que lo traían encañonado, enano cerote», gritó el oficial al oído de la güereja enardecido. «Usted está viendo cosas, señor», le contestó desafiante a la güereja.